Bienvenidos a una nueva inversión. Hoy nos adentramos en el mundo de los gladiadores romanos. Un tema apasionante. La verdad es que sí. Y para esta inmersión vamos a usar el artículo Gladiador de la Wikipedia en español como nuestra guía. Excelente lección. Hay mucha información interesante ahí. A ver, empecemos con una pregunta para nuestros oyentes. ¿Se han imaginado alguna vez cómo era realmente la vida de un gladiador? Porque claro, las películas nos muestran una imagen, pero... Exacto. A veces esa imagen no es del todo precisa. Para empezar, olvídense de la idea de que los gladiadores eran simples salvajes sedientos de sangre. ¿En serio? De verdad, eran profesionales. Hablamos de personas con un entrenamiento riguroso, con distintos estilos de lucha. Ah, ya entiendo. ¿Mm? Como atletas de élite. Exactamente. Y como cualquier disciplina, había diferentes tipos de gladiadores, cada uno con sus propias habilidades y estrategias. Entonces, no era solo un montón de gente dándose espadazos sin ton ni son. Para nada. Ya. Por ejemplo, estaban los samnitas, que usaban armadura pesada y escudo. Uf, esos debían ser difíciles de tumbar. Imagínate enfrentarte a uno de esos. Luego, con el tiempo, su nombre cambió a secutores después de que los samnitas fueran absorbidos por el Imperio Romano. Claro, Roma era experta en asimilar a los pueblos que conquistaba. Hasta en la arena se veía esa estrategia. Me encanta ese detalle. ¿Y qué otros tipos de gladiadores había? Bueno, estaban los tracios, conocidos por su agilidad. Usaban escudos pequeños y redondos, y a menudo se enfrentaban a los gladiadores con armaduras pesadas, como los secutores. A menudo contraste de estilos. Imagínate la tensión en la arena. Un combate de fuerza contra agilidad. Espectacular. Y no podemos olvidarnos del famoso retiario. El hombre de la red. Con su tridente, su reti. Armadura ligera. Sí, su estilo era completamente diferente al de los gladiadores con armadura pesada. Tenía que ser un oponente impredecible. Sin duda. Una pelea contra un retiario era un espectáculo único. Ahora me surge una duda. ¿Existieron mujeres gladiadoras? Pues, aunque no era común, sí. ¿De verdad? Sí, pero su presencia en la arena era más bien una rareza, algo exótico en los espectáculos más extravagantes. Interesante. De hecho, el emperador Nerón, famoso por sus excesos, llegó a incluir mujeres etíopes en un munus. Esperamunas. Sí, el munus era... Bueno, era mucho más que una simple pelea de gladiadores. ¿A qué te refieres? Pues, se cree que los juegos gladiatorios tienen sus raíces en los ritos funerarios etruscos. Se celebraban combates para honrar a los difuntos. ¿En serio? O sea Ajá. que empezaron como un ritual. Exacto. Y luego los romanos adoptaron esta práctica. Tito Livio, un historiador romano, documentó la celebración de los primeros juegos gladiatorios en Roma en el año 310 a.C. Fue en campaña para celebrar la victoria sobre los samnitas. Entiendo. Entonces al principio no era un simple entretenimiento, sino un ritual ligado a la muerte y a la memoria. Exactamente. El munus era un deber sagrado para honrar a los ancestros fallecidos. Y con el tiempo, esa tradición evolucionó hasta convertirse en el espectáculo masivo que conocemos. Así es. Las familias nobles competían por organizar los munera más impresionantes. Era una forma de ganar prestigio y favor popular. Qué curioso. De un ritual fúnebre a un espectáculo de masas. Es increíble cómo cambian las cosas con el tiempo. Y no solo eso. Los juegos gladiatorios también se convirtieron en una poderosa herramienta política. ¿En serio? ¿Cómo es eso? Pues los políticos astutos los utilizaban para ganarse el apoyo del pueblo, ofrecer entretenimiento y desviar la atención de otros asuntos. Panem circenses, decían los romanos. Pan y circo. Una estrategia que, por desgracia, se ha repetido a lo largo de la historia. Y muy efectiva, por cierto. Los juegos gladiatorios alcanzaron su máximo esplendor entre los siglos y secándese, bajo el mandato de emperadores como Trajano, quien organizó juegos que duraban meses. Meses. Debió ser impresionante. Imagínate la expectación, la emoción, miles de gladiadores luchando en la arena. Suena increíble. Pero, como todo en la historia, estos juegos también tuvieron su declive. ¿Qué pasó? Bueno, hubo varios factores, pero uno de los más importantes fue el auge del cristianismo. Claro, una religión que predicaba la paz y el amor al prójimo no encajaba muy bien con la violencia de la arena. Exactamente. El cristianismo fue ganando terreno y la sociedad romana empezó a cambiar. Hay una historia que ilustra muy bien este cambio de mentalidad. ¿Qué historia? Cuéntame. La historia de Telémaco, un monje que en el siglo IV DC intentó detener un munus. ¿Y qué pasó? Pues lamentablemente murió a manos de la multitud enfurecida. ¡Qué barbaridad! Sí, fue una tragedia. Pero su sacrificio inspiró a otros a luchar contra la brutalidad de los juegos. Es una historia conmovedora. Un hombre que dio su vida por defender sus ideales. Y su muerte marcó un punto de inflexión en la historia de los juegos gladiatorios.
poco a poco fueron perdiendo popularidad hasta que finalmente desaparecieron. Es increíble cómo un espectáculo tan arraigado en la sociedad romana pudo llegar a su fin. La historia siempre nos sorprende. Y lo que hoy nos parece normal, mañana puede ser considerado una barbaridad. Es cierto. Y hasta ahora solo hemos arañado la superficie de este mundo fascinante. Aún queda mucho por descubrir. En la siguiente parte de nuestra inmersión, nos adentraremos en la vida cotidiana de los gladiadores. Su entrenamiento, su alimentación, su estatus social. No puedo esperar. De vuelta a nuestra inmersión en el mundo de los gladiadores. Ya. En la primera parte descubrimos que no eran solo salvajes sedientos de sangre, eran profesionales, con diferentes tipos y estilos de lucha. Exacto. Y su vida era mucho más compleja de lo que se suele pensar. Hoy vamos a adentrarnos en su día a día. ¿Cómo era su entrenamiento? Pues imagínate un entrenamiento extremadamente duro. Ya me lo imagino. Se realizaba en escuelas especiales llamadas ludi. Ludi Sí, ahí la disciplina era férrea. debía serlo. Los gladiadores aprendían a luchar con diferentes armas, a soportar el dolor. Hay algo que nos puede parecer contradictorio, a morir con dignidad. Morir con dignidad. Ah, ¿Eso qué significa en este contexto? buena pregunta. Para los romanos, la forma en que un gladiador enfrentaba la muerte era tan importante como su habilidad en combate. ¿En serio? Sí, demostrar valentía, control, entereza ante la muerte era una muestra de honor. Incluso en la derrota. Exacto. Es una visión muy particular, sin duda. Pero volviendo al entrenamiento, ¿qué tipo de preparación física recibían? ¿Pasaban hambre, como vemos en algunas películas? Y olvida esa imagen de gladiadores famélicos. Su dieta era rica y variada, ¿En serio? diseñada para proporcionarles la energía y los nutrientes necesarios. Siempre había oído que se alimentaban principalmente de cebada. Eso es un mito. Otro mito. La cebada formaba parte de su dieta, pero también consumían proteínas, legumbres, frutas, cereales, Vaya, un menú bastante completo. incluso frutos secos. Necesitaban una dieta equilibrada. Claro, para desarrollar su fuerza y resistencia. Al fin y al cabo, los gladiadores eran una inversión para sus dueños. Exacto. Eran valiosos. Y por eso, supongo que también recibían atención médica. Por supuesto. Atención médica regular, tratamientos para sus heridas, masajes. Increíble. Empiezo a pensar que la vida de un gladiador no era tan terrible como se suele pensar. Bueno, no olvidemos que su estatus social era complejo. ¿A qué te refieres? Eran admirados por su valentía, su destreza, Claro. pero al mismo tiempo eran considerados infames bajo la ley romana. Infames. Sí, lo que les relegaba a una posición marginal en la sociedad, Implicaba ser infame. tener un estatus legal y social inferior. No gozaban de plenos derechos ciudadanos. A pesar de su fama. Exacto, tenían limitaciones en su participación en la vida pública, en sus relaciones sociales. Incluso en sus posibilidades de matrimonio. Sí, Es una paradoja. Eran aclamados por el público, pero a la vez marginados por la ley. así es. Y podían aspirar a una vida mejor. ¿Había alguna posibilidad de abandonar la arena? Aunque no era común, algunos gladiadores lograban obtener su libertad, ¿De verdad? especialmente si demostraban un valor excepcional en combate. Un caso famoso es el de Flama, Flama. un gladiador sirio que se retiró tras una larga y exitosa carrera. ¡Qué bien! Al menos alguno logró escapar de su destino. ¿Y qué hay de las recompensas? Podían ganar dinero y fama. Sí, podían recibir premios, dinero, incluso la libertad si se desempeñaban bien. Claro, tenía sentido. Algunos se convertían en auténticas estrellas. Con admiradores y seguidores. Exacto. Imagínate. Es fascinante descubrir estas facetas de su vida. Pero hablemos ahora del espectáculo en sí. ¿Cómo era la experiencia para los espectadores? Los juegos gladiatorios eran un espectáculo multitudinario, Ya me lo imagino. lleno de emociones, sorpresas, rituales. ¡Rituales! Sí, imagínate la multitud rugiendo, el sonido de las trompetas, el olor a sangre y sudor. Uf, debía ser impactante. Era una experiencia sensorial única. Casi puedo sentir la energía del público. Los juegos seguían una estructura bastante definida. Así. Comenzaban con una gran procesión llamada pompa, Pompa. en la que desfilaban músicos, imágenes de dioses, el editor, El editor. el magistrado que organizaba los juegos. Entiendo. A continuación se celebraban las venaciones, Las venaciones. cacerías de animales exóticos, combates contra bestias. Debía ser un espectáculo impresionante. Una muestra del poderío romano sobre la naturaleza. Exacto. Y después de las venaciones llegaba el momento de los ludi meridiani. Los Ludi Meridiani ¿Qué es eso? se celebraban al mediodía. Ajá. Eran una especie de intermedio entre las venaciones y los combates de gladiadores. Ya ve. A veces incluían
ejecuciones de criminales, combates inusuales, Vaya, otros espectáculos, una mezcla curiosa. mezclando entretenimiento con justicia pública. Y finalmente llegaba el momento culminante, ¿no? Los combates de gladiadores. Sí, la tensión se palpaba en el aire. Imagínate. Los gladiadores se enfrentaban en la arena. Cada uno con su propio estilo. Sus armas, su estrategia, Debía ser un momento de máxima expectación. sin duda. ¿Y quién decidía el destino de los gladiadores? El árbitro, el editor Ajá, y, en cierta medida, la multitud. la multitud. Sí, tenían voz y voto en el destino de los gladiadores. Increíble. Si un gladiador se rendía, podía pedir clemencia al editor. Entiendo. Quien a menudo, influenciado por la reacción del público, decidía si le concedía la vida o la muerte. ¡Qué responsabilidad! Y el famoso gesto del pulgar hacia abajo realmente significaba la muerte. Eso es otro mito. ¿En serio? No hay evidencia clara de que se usara para condenar a un gladiador. Entonces, no sabemos con certeza qué gesto se usaba. El gesto real que usaba el editor sigue siendo un misterio. Otro misterio de la historia. La realidad a veces es mucho más compleja que las versiones que nos ofrece la ficción. Así es, compleja y llena de contrastes. En la arena se enfrentaban la vida y la muerte, el honor y la brutalidad. Y esa brutalidad Es difícil de asimilar desde nuestra perspectiva actual. Cierto. Hoy en día nos cuesta comprender cómo los romanos podían disfrutar de un espectáculo tan violento. Pero no olvidemos que los juegos gladiatorios fueron un fenómeno masivo durante siglos. Millones de personas acudían a los anfiteatros a presenciar los combates, a vitorear a sus gladiadores favoritos. Y a celebrar la victoria o lamentar la derrota, como si se tratara de un evento deportivo actual. La diferencia, claro está, es que en la arena se jugaba algo más que un trofeo. Se jugaba la vida. Y eso nos lleva a una pregunta que hemos planteado antes. ¿Habrías querido ser un gladiador en la antigua Roma? Una pregunta difícil, sin duda. Por un lado, la gloria, el reconocimiento, la posibilidad de alcanzar la libertad. Pero por otro, el riesgo constante de muerte, el entrenamiento brutal, la pérdida de libertad. Es una decisión que no me gustaría tener que tomar. Yo tampoco. Creo que prefiero seguir admirando su valentía desde la distancia. Y desde la comodidad de nuestro tiempo, donde la violencia no es un espectáculo, sino un problema que debemos combatir. Exacto. Pero la historia de los gladiadores nos ofrece una valiosa lección. ¿Cuál sería esa lección? Nos enseña que la violencia no es la solución a los problemas, que la vida humana es valiosa y que debemos protegerla. Y que el pasado, con sus luces y sus sombras, nos puede ayudar a construir un futuro mejor. Sin duda. La historia de los gladiadores no es solo un relato de combates sangrientos. Es un espejo que refleja la complejidad de la sociedad romana, con sus valores, contradicciones y dilemas. Y al final, la pregunta de si nos gustaría ser gladiadores nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre nuestros valores y sobre cómo queremos construir el futuro. Una reflexión que nos interpela a todos. Y con esto, creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión en el mundo de los gladiadores romanos. Ha sido un viaje fascinante, lleno de descubrimientos y sorpresas. Agradecemos a todos por habernos acompañado en esta aventura. Esperamos que les haya gustado. Y que les inspire a seguir explorando el pasado, para comprender mejor el presente y construir un futuro más justo y pacífico. Hasta la próxima. Hola, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un tema que, ha fascinado a la humanidad durante décadas, la energía de fusión. Nos envíate un artículo de Wikipedia sobre esto y vamos a explorarlo juntos, ¿verdad? Desentrañando las complejidades y descubriendo por qué la fusión, aunque no es una realidad todavía, tiene ese potencial, ¿no? De revolucionar nuestro mundo. Claro, la fusión nuclear, a diferencia de la fisión, que divide los átomos, se basa en la unión, ¿no?, de dos núcleos atómicos ligeros para formar unos más pesados. Y este proceso, lo fascinante, es que libera una cantidad de energía asombrosa, mucha más que la fisión. Ajá, esa es una de las razones por las que la fusión se ha convertido en casi como el santo grial de la energía, ¿verdad? Porque promete una fuente de energía limpia, prácticamente inagotable. Exactamente. Piensa en el deuterio, uno de los combustibles principales para la fusión. Se encuentra en abundancia en el agua de mar. Y hay suficiente deuterio en los océanos, imagínate, para alimentar a la civilización humana durante millones de años. Millones de años. Eso es una perspectiva increíble, sobre todo cuando consideramos, que los combustibles fósiles se están agotando, ¿verdad? Y rápidamente.
El artículo también menciona que la fusión es mucho más limpia que la fisión, ¿cierto? Así es. La fusión produce muchos menos residuos radiactivos que la fisión y, lo más importante, no genera gases de efecto invernadero, convirtiéndola en una herramienta poderosa, ¿no?, en la lucha contra el cambio climático. Suena casi demasiado bueno para ser verdad. Si la fusión es tan limpia, abundante, poderosa, ¿por qué no la estamos utilizando ya? ¿Cuál es el obstáculo? El desafío radica en recrear las condiciones necesarias para la fusión aquí en la Tierra. Para que ocurra la fusión necesitamos alcanzar temperaturas y presiones extremas, similares a las que se encuentran en el núcleo del Sol. Además, el combustible debe mantenerse confinado en un estado de plasma, un gas supercaliente, donde los átomos han perdido algunos de sus electrones, durante un tiempo suficiente, ¿no?, para que las reacciones de fusión se produzcan de forma sostenida. Eso es tan difícil como suena. Imagínate intentando controlar un pequeño sol en la Tierra. El plasma, a temperaturas de cientos de millones de grados Celsius, es extremadamente difícil de contener. Se necesitan campos magnéticos increíblemente potentes para evitar que el plasma toque las paredes del reactor, lo que, claro, enfriaría el plasma y detendría la fusión. Entonces, la clave está en encontrar la manera de confinar el plasma de forma efectiva. El artículo menciona dos enfoques principales, ¿no? El confinamiento magnético y el confinamiento inercial. ¿Puedes explicar en qué se diferencian? Claro. El confinamiento magnético utiliza campos magnéticos como una botella magnética invisible para mantener el plasma suspendido en el centro del reactor, evitando, ¿no?, que entre en contacto con las paredes. Los tokamaks y los stationators son ejemplos de dispositivos que utilizan este método. Y el confinamiento inercial. El confinamiento inercial funciona de manera diferente. En lugar de confinar el plasma durante largos periodos, se busca crear una reacción de fusión extremadamente rápida e intensa, utilizando láseres de alta potencia. Estos láseres convergen en un pequeño objetivo de combustible, comprimiéndolo y calentándolo a temperaturas y densidades extremas durante una fracción de segundo. Es como crear una mini estrella en el laboratorio. Ahora entiendo por qué el artículo menciona el criterio de Lawson. Es un conjunto de condiciones que deben cumplirse para que la fusión sea viable como fuente de energía, ¿verdad? Exactamente. El criterio de Lawson establece que para lograr una ganancia neta de energía de la fusión, es decir, que se produzca más energía de la que se necesita para iniciar la reacción, se requiere una combinación específica, ¿no?, de temperatura, densidad del plasma y tiempo de confinamiento. ¿Y qué tan cerca estamos de cumplir con el criterio de Lawson? Hemos logrado crear reacciones de fusión que produzcan más energía de la que consumen. Aunque todavía no hemos llegado a ese punto, la ciencia y la tecnología de la fusión han avanzado a pasos agigantados en las últimas décadas. Hay experimentos en curso en todo el mundo que se acercan cada vez más a alcanzar una ganancia neta en energía. Uno de los experimentos más ambiciosos, es el ITE, el Reactor Termonuclear Experimental Internacional, que se está construyendo en el sur de Francia. He oído hablar del ITER, sí, es un proyecto gigantesco, ¿verdad? ¿Puedes contarnos un poco más sobre él? El ITER es un proyecto de colaboración internacional sin precedentes en el que participan 35 países. Su objetivo es demostrar la viabilidad científica y tecnológica de la energía de fusión. El ITER será el tokamak más grande jamás construido, con un volumen de plasma 10 veces mayor que el de cualquier otro tokamak existente. ¿Y qué hace que el ITER sea tan especial? ¿Por qué es tan grande? El tamaño del ITER es crucial para lograr las condiciones necesarias para una reacción de fusión sostenida. Cuanto mayor sea el volumen del plasma, más fácil será mantenerlo confinado, ¿no? Y a las temperaturas necesarias para la fusión. El objetivo del ITER es producir 500 megavatios de energía de fusión durante al menos 400 segundos, 10 veces más energía de la que se necesita para calentar el plasma. Eso sería un logro increíble, ¿verdad? Significaría que la energía de fusión finalmente se ha convertido en una realidad. Si el ITER tiene éxito en sus objetivos, será un hito histórico en la búsqueda de la energía de fusión. Demostrará que es posible crear y controlar una reacción de fusión que produce una ganancia neta de energía. Sin embargo, incluso si el ITER tiene éxito, todavía habrá un largo camino por recorrer antes de que la energía de fusión esté disponible a escala comercial. ¿Qué otros desafíos deben superarse antes de que la energía de fusión pueda, alimentar nuestros hogares y ciudades? Hay varios desafíos tecnológicos que deben abordarse. Uno de ellos es el desarrollo de materiales que puedan soportar las condiciones extremas dentro de un reactor de fusión. El interior del reactor estará expuesto a temperaturas altísimas, radiación intensa y flujos de neutrones. ¿Qué tipo de materiales están investigando? Se están desarrollando nuevos materiales cerámicos y aleaciones metálicas especiales que son más resistentes al calor, la radiación y el daño por neutrones. Además de los materiales, hay otros obstáculos que deben superarse.
Otro desafío importante es el desarrollo de sistemas eficientes para convertir la energía de fusión en electricidad. La energía de la fusión se libera principalmente en forma de neutrones de alta energía que deben ser capturados y su energía convertida en calor, ¿no? Para generar vapor y accionar turbinas. Este proceso de conversión debe ser altamente eficiente para que la energía de fusión sea económicamente viable. Entiendo. Entonces, incluso si logramos dominar la física de la fusión, todavía hay desafíos de ingeniería considerables que superar. Sí, pero no subestimes el ingenio humano. Los científicos e ingenieros de todo el mundo están trabajando incansablemente para resolver estos desafíos. Y hablando de desafíos, mencionaste antes que la reacción de fusión de deuterio-tritio producen neutrones, que pueden ser problemáticos. ¿Puedes explicar por qué? Los neutrones, al no tener carga eléctrica, no se pueden confinar con campos magnéticos. Esto significa que impactan contra las paredes del reactor, lo que puede causar daños, ¿verdad? Y activar los materiales, haciéndolos radiactivos. Entiendo. Entonces, aunque la fusión es mucho más limpia que la fisión, no es completamente libre de residuos radiactivos. Correcto. Es importante tenerlo en cuenta. Aunque la cantidad de residuos es significativamente menor que en la fisión, sigue siendo un aspecto a gestionar. ¿Y hay alguna forma de minimizar la producción de residuos radiactivos en la fusión? Sí, se están investigando diferentes estrategias. Una de ellas es utilizar reacciones de fusión que no produzcan neutrones, como la reacción deuterio-deuterio. ¿Y por qué no se usa más esta reacción si no produce neutrones? El problema es que la reacción deuterio-deuterio requiere temperaturas y presiones mucho más altas que la reacción deuterio-tritio, lo que la hace mucho más difícil de lograr con la tecnología actual. Ya veo. Entonces, por ahora, la reacción de deuterio-tritio sigue siendo la apuesta principal, pero la investigación en otras reacciones de fusión continúa. Exactamente. El desarrollo de la energía de fusión es un maratón, no una carrera de velocidad. Y mientras tanto, ¿qué podemos hacer para acercar el sueño de la energía de fusión a la realidad? Hay varias cosas que se pueden hacer. En primer lugar, apoyar la investigación y el desarrollo de la tecnología de fusión. Gobiernos, empresas e instituciones de investigación de todo el mundo deben invertir en proyectos de fusión como el ITER, ¿no? Y en la formación de las próximas generaciones de científicos e ingenieros especializados en fusión. Además de la financiación, ¿qué otras medidas serían importantes? Es fundamental fomentar la colaboración internacional en la investigación de la fusión. La energía de fusión es un desafío global que requiere, un esfuerzo conjunto de la comunidad científica e ingenieril internacional. Y por último, ¿qué podemos hacer como individuos para contribuir a este objetivo? Informarnos sobre la energía de fusión, compartir nuestro conocimiento con los demás y abogar por su desarrollo. La energía de fusión tiene el potencial de transformar nuestro mundo, pero para que se convierta en una realidad necesitamos el apoyo y la participación de todos. Es un mensaje inspirador. La energía de fusión representa una esperanza para un futuro más limpio y sostenible. Y aunque todavía hay obstáculos que superar, el progreso que se ha logrado en las últimas décadas es motivo de optimismo. Es fascinante pensar en las posibilidades que se abrirían si la energía de fusión se convierte en una realidad. ¿Qué impacto podría tener en nuestra sociedad, en nuestra economía, en el medio ambiente? La energía de fusión podría revolucionar nuestra forma de vida. Imagina un mundo con energía limpia, abundante y accesible para todos. Un mundo sin la amenaza del cambio climático, sin la dependencia de los combustibles fósiles y sin los conflictos geopolíticos por los recursos energéticos. Suena a un futuro utópico, pero no imposible de alcanzar. Exactamente. La energía de fusión tiene el potencial de convertir ese sueño utópico en una realidad. Y para concluir nuestra inversión en la energía de fusión, me gustaría volver al artículo de Wikipedia que nos proporcionaste. ¿Hay algún aspecto importante que no hayamos cubierto todavía? Sí, hay un aspecto crucial que vale la pena mencionar. El combustible para la fusión. Hablemos de eso. Ya hemos hablado del deuterio y el tritio, pero ¿hay otros tipos de combustible que se estén investigando? Sí, hay otras opciones. Una de ellas es la reacción deuterio-deuterio, que tiene la ventaja de no producir neutrones, lo que la hace mucho más limpia y segura. Sin embargo, como mencionamos antes, esta reacción requiere temperaturas y presiones mucho más altas, lo que la hace más difícil de lograr. Entonces, por ahora, la reacción deuterio-tritio sigue siendo la apuesta principal. Pero la investigación en otros tipos de combustible continúa. Exactamente. La búsqueda del combustible ideal para la fusión es otro de los grandes desafíos que enfrentan los científicos. Es fascinante cómo la energía de fusión nos lleva a explorar los límites de la física,
la ingeniería y la tecnología. Y también nos invita a imaginar un futuro radicalmente diferente, un futuro en el que la humanidad ya no depende de los combustibles fósiles, ¿no? Y puede acceder a una fuente de energía limpia, segura y prácticamente ilimitada. Y volviendo al tema de combustible, ¿no? Mencionaste que el deuterio se encuentra en abundancia en el agua de mar. ¿Podrías darnos una idea de cuánta energía podríamos obtener del deuterio en los océanos? Las cifras son realmente asombrosas. Se estima que hay suficiente deuterio en los océanos para producir energía equivalente, imagínate, a la que el Sol proporciona a la Tierra durante miles de millones de años. Es una cantidad de energía prácticamente inagotable. Es una perspectiva, alucinante. Con tanta energía potencial a nuestro alcance, la fusión realmente podría cambiar el curso de la historia humana. Sin duda. La fusión podría resolver el problema energético de la humanidad de una vez por todas, ¿no? Permitiéndonos desarrollar nuevas tecnologías y alcanzar niveles de progreso inimaginables. Pero también es importante ser realistas. A pesar de todos los avances, la fusión aún enfrenta muchos desafíos tecnológicos, económicos. Es cierto, no debemos caer en un optimismo ingenuo. La fusión no es una panacea mágica que resolverá todos nuestros problemas de la noche a la mañana. Se necesitan décadas de investigación y desarrollo, miles de millones de dólares en inversión y la colaboración, de las mentes más brillantes del planeta para hacerla realidad. Y aún así, no hay garantía de éxito. La fusión ha sido un objetivo esquivo durante décadas. Y ha habido muchos reveses, ¿no? Y decepciones en el camino. Eso es parte de la naturaleza de la ciencia. Los grandes avances rara vez se logran sin tropiezos y fracasos. Pero lo importante es que la comunidad científica no se rinde. La búsqueda de la energía de fusión es una aventura épica, un testimonio a la capacidad humana de soñar en grande y de superar los obstáculos más formidables. Y aunque la fusión aún no es una realidad, la investigación en este campo ya ha generado numerosos beneficios secundarios. Absolutamente. La investigación en fusión ha impulsado el desarrollo de nuevas tecnologías en áreas como la física del plasma, la ciencia de materiales, la superconductividad, la informática de alto rendimiento, la ingeniería de precisión. Estas tecnologías tienen aplicaciones en una amplia gama de sectores, ¿no? Desde la medicina hasta la industria aeroespacial, pasando por la electrónica de consumo. Es decir, que incluso si la fusión no se convierte en una fuente de energía viable a corto plazo, la inversión en este campo ya está dando frutos en otras áreas. Exactamente. La ciencia de la fusión es un ejemplo de cómo la investigación básica, impulsada por la curiosidad y la búsqueda de conocimiento, puede generar beneficios inesperados, y revolucionar nuestra vida de maneras que no podíamos prever. Es una lección inspiradora. La fusión nos recuerda que la ciencia no solo es una herramienta para resolver problemas prácticos, sino también una aventura intelectual, ¿verdad? Que amplía nuestros horizontes y nos invita a soñar con un futuro mejor. Y también nos recuerda que la colaboración internacional, la perseverancia, la audacia son esenciales para enfrentar los grandes desafíos de la humanidad. Bueno, creo que hemos explorado a fondo el fascinante mundo de la energía de fusión. Muchas gracias por compartir tus conocimientos y tu pasión por este tema. Ha sido un placer. Espero que esta inmersión haya despertado la curiosidad de nuestro oyente, ¿no? Y la haya inspirado a seguir explorando este apasionante campo. Y a ti, nuestro querido oyente, te agradecemos por acompañarnos en esta profunda inmersión en la energía de fusión. Esperamos que haya disfrutado del viaje y que te lleves nuevas ideas y perspectivas. Si te ha interesado este tema, te invitamos a seguir investigando, a formular tus propias preguntas, a compartir tus reflexiones con los demás. El futuro de la energía está en nuestras manos, y la energía de fusión podría ser la clave para un futuro más brillante y sostenible para todos. Hasta la próxima, y que la energía de la curiosidad siga alimentando tu pasión por el conocimiento. Hasta la próxima. Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a explorar un concepto que seguro les suena, el yin y el yang. Sí, es muy conocido, ¿verdad? Pero vamos a ir más allá del símbolo. Usaremos el artículo de Wikipedia. Yin y Yang Wikipedia, la enciclopedia libre. Me parece genial. Siempre pensé que solo se trataba de equilibrio, pero parece que hay mucho más. Tienes razón, hay mucho más por descubrir. El yin y el yang son un sistema dinámico de fuerzas, fuerzas interconectadas, y esas fuerzas están en todo el universo. Entonces no es solo una cosa o la otra. Exacto. Los caracteres chinos para el yin y el yang son emio, que significan oscuro brillante o nublado soleado. La idea central es esta.
Fuerzas opuestas no solo coexisten, sino que son interdependientes y están siempre transformándose. Es como si en cada extremo también hubiera un poco del otro. Exactamente. Piensa en una noche fría de verano, aunque la temperatura baja, aún sientes el calor del día, ¿verdad? Sí, ese calorcito que queda. Exacto. Esa presencia del calor, que sería yang, dentro de la frescura de la noche, el yin ilustra cómo se conectan estas fuerzas. Entiendo. ¿Y esta idea? ¿De dónde viene? Pues el yin y el yang tienen sus raíces en las antiguas religiones chinas. Hay evidencias arqueológicas que se remontan a la dinastía Shang. Imagina, más de 3000 años. Increíble. Su uso se hizo popular con el I Ching, un antiguo texto oracular, y se convirtió en un pilar del taoísmo. Un concepto tan antiguo y sigue siendo relevante hoy. Es impresionante. ¿Cuáles son los principios clave del yin y el yang? ¿Cómo interactúan? El artículo de Wikipedia menciona 6 principios opuestos: interdependencia, subdivisión, consumo y generación, transformación y presencia dentro de cada uno. 6 principios. Suena complejo. Lo es, pero también fascinante. Estos principios nos ayudan a entender la dinámica del yin y el yang en el universo y en nuestras vidas. Podríamos ver algunos ejemplos para entenderlos mejor. Claro que sí. Empecemos con el principio de los opuestos. El yin y el yang son opuestos, pero no absolutos. Piensa en el invierno y el verano. Invierno, yin, verano, yang. Exacto. Pero incluso en un día de invierno puede haber momentos de sol y calor. Cierto. El sol sigue ahí. Ese calor, ese sol, es el yang presente incluso en el yin del invierno. Entiendo. No es una división absoluta. Exactamente. Otro principio fundamental es la interdependencia. El día y la noche son opuestos, pero uno no puede existir sin el otro. Claro. No hay día sin noche ni noche sin día. Exacto. La existencia del día depende de la noche y viceversa. ¿Y la subdivisión cómo funciona? La subdivisión nos dice que dentro de cada fuerza, yin o yang, hay diferentes niveles. Por ejemplo, dentro del frío, que sería yin, podemos encontrar diferentes niveles de frío. Fresco, helado, gélido. Exactamente. Y lo mismo con el calor, que sería yang. Dentro del calor puedes encontrar templado, caliente, ardiente. Es como las muñecas rusas. Dentro de cada una hay otra. Me gusta esa analogía. La subdivisión nos muestra que la realidad es compleja mucho más de lo que parece a simple vista. Y luego está el principio de consumo y generación, ¿no? Sí, el yin y el yang se consumen y se generan mutuamente en un ciclo continuo. Cuando uno aumenta, el otro disminuye. Piensa en las nubes cargadas de vapor. El vapor sería yin. Sí, y cuando hay demasiado vapor se produce la lluvia, que sería yang. Exacto. El exceso de yin genera yang. Y viceversa. Manteniendo un equilibrio dinámico en la naturaleza. Es un ciclo constante. Así es. Y la transformación, otro principio clave, nos dice que el yin y el yang están en cambio constante. La noche se transforma en día, pero al mismo tiempo coexisten en diferentes partes del planeta. Es verdad. Mientras aquí es de noche, en el otro lado del mundo es de día. Exacto. La transformación es continua y la dualidad siempre está presente. Y el último principio, la presencia dentro de cada uno, ¿cómo funciona? Este es fascinante. Piensa en una semilla que soporta el frío del invierno, el yin, para renacer en primavera, el yang. El yang está presente dentro de yin esperando el momento de manifestarse. Exacto. Es una metáfora poderosa, ¿verdad? Ah, sí. Yeah. Me hace pensar en cómo las dificultades pueden contener la semilla de nuevas oportunidades. Hablando de representaciones, ¿qué hay del famoso símbolo de yin y el yang? El de los 2 peces. El taijitu. Esa es la representación gráfica más conocida del yin. Y el yang, el pez negro representa el yin y el blanco el yang. ¿Y qué significa la línea curva que los separa? Esa línea representa el equilibrio dinámico y la transformación continua entre el yin y el yang. Nos recuerda que nada es estático, todo está en constante cambio. Es verdad. Siempre en movimiento. Y los puntos de diferente color dentro de cada pez. Esos que parecen ojitos. Sí, esos simbolizan la presencia de cada fuerza dentro de la otra. No existe yin puro ni yang puro, siempre hay un poco de cada uno en el otro. Es un símbolo tan simple como profundo. Así es, el taijitu es una de las muchas formas de representar el yin y el yang. Hay otras. Claro. Por ejemplo, en el I Ching se usan líneas continuas para el yang y líneas partidas para el yin. Estas líneas se combinan para crear hexagramas. Ah, sí. Los hexagramas del I Ching. Exacto, se usan para la adivinación y la interpretación de eventos. Y también el taijitu aparece en la bandera de Corea del Sur, ¿no? Así es. En rojo y azul, junto a 4 trigramas del I Ching que representan los 4 elementos: cielo, tierra, fuego y agua. Qué interesante. Me encantaría explorar eso en otro episodio. Pero viendo al yin y el yang, ¿cómo se aplican estos principios en la vida real? Las aplicaciones son infinitas.
Se usan para entender el tiempo, las estaciones del año, las direcciones cardinales. Y en la medicina tradicional china. Exactamente. En la medicina china, el yin y el yang se usan para diagnosticar y tratar enfermedades. Se busca equilibrar las fuerzas opuestas en el cuerpo para restaurar la salud. ¿Y qué pasa si hay un exceso de yin o de yang en el cuerpo? Se usan diferentes métodos para contrarrestar el exceso y restablecer el equilibrio. Por ejemplo, si hay exceso de calor, que sería yang, se pueden usar alimentos fríos, que serían yin, para enfriar el cuerpo. Es fascinante. ¿Ya? Y si hay exceso de frío y yin, se usan alimentos calientes yang, para calentar el cuerpo. Es un enfoque muy holístico. Lo es el yin, y el yang nos ofrecen una lente para comprender la complejidad del universo y de nosotros mismos. Pero siendo sincera, ¿no te parece que todo esto es un poco filosófico? ¿Tiene alguna base científica? Claro que sí. Aunque son conceptos antiguos, tienen conexiones sorprendentes con la ciencia moderna. ¿En serio? Sí. Por ejemplo, en matemáticas existe la dualidad de Poincaré. Algunos matemáticos la consideran una versión más precisa del yin y el yang. No soy experta en matemáticas, pero suena interesante. ¿Y en otras ciencias? En mecánica cuántica, el principio de complementariedad de Niels Bohr también guarda relación. Bohr estaba tan fascinado por el yin y el yang que incluyó el Taijitu en su escudo de armas. Increíble. ¿Y hay alguna conexión con el universo en sí? Por supuesto. En los sistemas orbitales, la gravedad, que sería yang, se equilibra con la fuerza centrífuga, que sería yin. Es decir, que el yin y el yang también están presentes a nivel cósmico. Es alucinante. Lo es el yin, y el yang nos ayudan a comprender la complejidad del mundo desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y no solo el mundo, sino también nuestra propia experiencia. Exacto. El yin y el yang nos pueden ayudar a entender nuestras propias emociones. ¿Cómo es eso? Piensa en la alegría, que sería yang, y en la tristeza, que sería yin. Se trata de eliminar la tristeza, ¿verdad? No, la tristeza, como el yin, es parte natural de la vida. Lo importante es encontrar el equilibrio entre ambas emociones. Entonces no se trata de ser siempre feliz. Exacto. Se trata de aceptar y comprender la dualidad de nuestras emociones. A veces necesitamos la energía del yang, la alegría y el entusiasmo. Que otras veces necesitamos la introspección del yin, la calma y la reflexión. Así es, el yin y el yang nos enseñan que la vida es un flujo constante, un movimiento entre opuestos. Es una perspectiva que invita a la aceptación y la flexibilidad. Sin duda. Y también nos recuerda que todo está conectado, nuestras acciones tienen consecuencias y cada decisión que tomamos afecta el equilibrio del yin y el yang. Entonces, ¿cómo podemos usar el yin y el yang para tomar mejores decisiones? Podemos usar estos principios como guía para reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto? Imagina que tienes que tomar una decisión importante en el trabajo. Una decisión que me genera mucha ansiedad. Exacto. La ansiedad, en este caso, podría ser vista como un exceso de yang. Mucha energía, muchas ideas, mucha preocupación. En ese caso, podrías buscar incorporar elementos del yin para encontrar equilibrio. ¿Cómo cuáles? Tomarte un tiempo para meditar, conectar con la naturaleza, buscar el silencio. Actividades que me ayuden a calmar la mente. Precisamente, al encontrar el equilibrio entre el yin y el yang, podrías tomar una decisión más sabia y consciente. Es como si el yin y el yang nos proporcionaran un mapa para navegar por la vida. Es una buena metáfora. Nos ayudan a comprender la complejidad del mundo y a encontrar nuestro lugar en él. Y lo mejor es que este mapa es aplicable a cualquier situación. Así es, el yin y el yang son principios universales que trascienden las culturas y las épocas. Entonces, ¿qué nos queda por explorar en esta inmersión profunda? Hemos hablado de los principios del yin y el yang, de su representación simbólica, de sus aplicaciones en la vida real. Y de sus conexiones con la ciencia moderna. Exacto. Pero aún queda un aspecto por explorar. Las diferentes interpretaciones y los debates que se han generado en torno al yin y el yang a lo largo de la historia. ¿Te refieres a las diferentes escuelas de pensamiento dentro del taoísmo? Sí, pero no solo dentro del taoísmo, el yin y el yang han sido objeto de estudio en diversas disciplinas, desde la filosofía hasta la psicología. Y me imagino que hay muchas perspectivas diferentes. Por supuesto. Y en esta inmersión profunda no podemos abarcarlas todas, pero sí podemos destacar algunos puntos clave que nos ayuden a comprender la riqueza y la complejidad de este concepto milenario. Me parece perfecto. Empecemos por las diferentes escuelas de pensamiento dentro del taoísmo. ¿Cuáles son las más importantes? Dentro del taoísmo hay varias escuelas que han interpretado el yin y el yang de maneras distintas. Algunas se enfocan en la armonía y el equilibrio, mientras que otras ponen énfasis en la transformación constante. ¿Podrías darnos algunos ejemplos específicos? Claro. Por ejemplo, la escuela de la perfecta realización se centra en la idea de trascender la dualidad del yin y el yang para alcanzar un estado de unidad primordial.
un estado más allá de los opuestos. Exactamente. En esta escuela, el yin y el yang son vistos como herramientas para comprender el camino espiritual, pero el objetivo final es ir más allá. Interesante cómo un mismo concepto puede tener interpretaciones tan variadas. Hay otras escuelas que aborden el yin y el yang de manera diferente. Sí, por supuesto. La escuela Zengi, por ejemplo, se enfoca en rituales y prácticas para armonizar el yin y el yang en la vida diaria. Rituales y prácticas. Mientras que la escuela Kwanzhen enfatiza la meditación y la alquimia interna para alcanzar la inmortalidad. Es interesante cómo el yin y el yang no solo se aplican a la cosmología o la filosofía, sino también a la práctica espiritual. Y fuera del taoísmo, ¿cómo se interpreta este concepto? El yin y el yang han influenciado el pensamiento chino en diversas áreas. Por ejemplo, en el confucianismo se utilizan para explicar las relaciones sociales y la importancia del orden y la armonía en la sociedad. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esa perspectiva? El confucianismo busca un equilibrio social basado en el respeto a las jerarquías y el cumplimiento de los deberes. El gobernante, que sería yang, debe ejercer su autoridad con sabiduría y benevolencia. ¿Y el pueblo? El pueblo, que sería yin, debe ser obediente y respetuoso. Entonces, el yin y el yang también tienen una dimensión ética en el confucianismo. Exacto. Y en la medicina tradicional china también juegan un papel fundamental. Ah, sí. Mencionaste antes la medicina tradicional china, pero no profundizamos en cómo se aplica el yin y el yang en este campo. En la medicina china, el yin y el yang son esenciales para el diagnóstico y el tratamiento. Se busca equilibrar las fuerzas opuestas en el cuerpo para mantener la salud. ¿Y cómo se entiende la enfermedad desde esta perspectiva? Se cree que las enfermedades surgen por un desequilibrio entre el yin y el yang en el cuerpo. Suena muy holístico. ¿Cómo se traduce eso en la práctica? ¿Cómo se diagnostica y se trata una enfermedad desde esta perspectiva? Se utilizan diferentes métodos como la acupuntura, la herbolaria, la dieta, el ejercicio y la meditación. Cada uno de estos métodos busca restablecer el equilibrio entre el yin y el yang en el cuerpo. ¿Podría darnos un ejemplo concreto de cómo se aplicaría esto en un caso particular? Claro, imaginemos a una persona que sufre de insomnio. Desde la perspectiva de la medicina china, el insomnio podría ser causado por un exceso de yang en el corazón. Lo mantiene demasiado activo. Exacto. Para tratar el insomnio se buscaría reducir el yang en el corazón y aumentar el yin. Usando técnicas como la acupuntura para calmar la mente, hierbas medicinales con propiedades relajantes y ejercicios de respiración profunda. Es un enfoque integral que abarca diferentes aspectos para restaurar la armonía. Exactamente. Y lo interesante es que la medicina china, a pesar de su larga tradición, sigue evolucionando. Adaptándose a los nuevos conocimientos. Sí, es un ejemplo de cómo el yin y el yang no son conceptos estáticos, sino que están en constante transformación. Muy bien dicho. Esa es una de las claves para comprender la esencia de yin. Y el yang no es la fórmula fija, sino un principio dinámico que nos invita a observar con una mirada abierta. Exactamente. Al comprender la interacción dinámica del yin y el yang, podamos obtener una visión más profunda de nosotros mismos, de nuestras relaciones y del mundo que nos rodea. Es una invitación a abrazar la complejidad y a buscar el equilibrio. Sin duda. Y también nos recuerda que todo está conectado. Nuestras acciones tienen consecuencias y cada decisión afecta el equilibrio del yin y el yang. Y después de esta inmersión en el yin y el yang, ¿qué nos queda? Nos queda la invitación a seguir explorando, a observar el yin y el yang en nuestras propias vidas, en nuestras relaciones, en nuestras decisiones, a darnos cuenta de cómo estas fuerzas interactúan en nuestro interior y en nuestro entorno. ¿Y cómo podemos aplicar estos principios para vivir de una manera más consciente y armoniosa? El yin y el yang no son solo conceptos teóricos, son herramientas prácticas que nos pueden ayudar a navegar por la complejidad del mundo y a encontrar nuestro propio equilibrio. Podemos aplicarlos a la hora de tomar decisiones, de gestionar nuestras emociones, de cuidar nuestra salud, de relacionarnos con los demás. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo podemos aplicar el yin y el yang en nuestra vida diaria? Por supuesto. Por ejemplo, si te sientes estresado y abrumado, con exceso de yang, puedes buscar actividades que te ayuden a relajarte y a conectar con tu interior, con el yin, como la meditación, el yoga, un paseo por la naturaleza o simplemente tomarte un tiempo para estar en silencio. ¿Y si me siento desmotivado y apático, con exceso de yin? En ese caso,
Podrías buscar actividades que te den energía y te inspiren, que te conecten con el yang, como hacer ejercicio, escuchar música alegre, pasar tiempo con amigos o iniciar un nuevo proyecto que te entusiasme. Es decir, que al ser conscientes de la dinámica del yin y el yang, podemos hacer ajustes en nuestra vida para encontrar un mayor equilibrio. Exactamente. No se trata de buscar un equilibrio perfecto, estático, sino de aprender a fluir con los cambios, adaptarnos a las circunstancias y encontrar la armonía, la dualidad. Es una perspectiva muy sabia e inspiradora. Y después de este viaje a través del yin y el yang, ¿qué nos queda por explorar? Después de este recorrido tan completo, me pregunto si hay algo más que debamos saber sobre el yin y el yang. ¿Queda algo por explorar? Siempre hay más por descubrir sobre el yin y el yang. Es un concepto tan rico que ha inspirado a pensadores y artistas durante milenios. Podríamos hablar de su influencia en la pintura, la caligrafía, la música, las artes marciales. ¡Wow! No me había dado cuenta de que su influencia fuera tan amplia. ¿Podríamos dar un pequeño vistazo a alguna de estas áreas? Claro que sí. Por ejemplo, en la pintura china, el yin y el yang se reflejan en el uso del espacio vacío y el espacio lleno, en la representación de la luz y la sombra en la armonía entre los colores. Es como si el yin y el yang estuvieran presentes en cada pincelada. Exactamente. Y en la caligrafía china, la fluidez y la energía de los trazos también evocan la dinámica del yin y el yang. Es fascinante cómo un concepto filosófico puede tener una expresión tan tangible en el arte. Y no solo en el arte, sino también en la vida cotidiana. El yin y el yang nos invitan a observar el mundo con una mirada más atenta, a descubrir la dualidad en todas las cosas, a apreciar la interconexión entre los opuestos. Es una invitación a vivir con mayor conciencia y a encontrar la armonía en la diversidad. Así es el yin, y el yang nos recuerdan que la realidad es un tapiz tejido con hilos de luz y sombra, de actividad y reposo, de expansión y contracción. Al comprender esta danza cósmica, podemos encontrar nuestro propio ritmo, nuestro propio equilibrio. Después de esa profunda inmersión en el yin y el yang, me siento inspirada a aplicar estos principios en mi vida diaria, a buscar el equilibrio en mis acciones, en mis emociones, en mis relaciones. Me alegra escuchar eso. El objetivo de esta inmersión profunda no era solo compartir información, sino también inspirar a la acción, a la reflexión, a la transformación. Y creo que lo hemos logrado. Muchas gracias por compartir tu sabiduría y por guiarnos en este viaje a través del yin y el yang. El placer ha sido mío. Espero que nuestros oyentes se sientan inspirados a seguir explorando este fascinante concepto. Hasta la próxima. Nos despedimos por ahora, invitándolos a reflexionar sobre la presencia del yin y el yang en sus propias vidas. ¿Dónde ven la dualidad en acción? ¿Cómo pueden aplicar estos principios para vivir con mayor armonía y plenitud? Que esta inmersión en el yin y el yang sea solo el comienzo de un viaje de descubrimiento y transformación. Hasta pronto.